Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Continuamos con nuestro tema enfermedad y muerte. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién desea leer el día de hoy, por favor? ¿Qué tienen en sí mismo el hombre por el hecho de que actualmente aún no haya desarrollado aquellos principios superiores, manas, buddhi y atma? ¿Y qué existirá en él en el futuro? ¿Cuál será la diferencia entre el hombre del futuro y el de nuestro tiempo? Cuando en su tiempo se haya alcanzado el pleno desarrollo del hombre superior, todo el cuerpo astral estará tan purificado que se habrá convertido en manas o yo espiritual. El cuerpo etéreo vital estará purificado a tal grado que será a la vez espíritu vital o buddhi. Y el cuerpo físico resultará transformado a tal punto que como cuerpo físico será a la vez hombre espíritu o atma. La máxima fuerza será necesaria para superar el cuerpo físico. Superarlo y transformarlo en hombre espíritu significará, pues, el máximo triunfo del ser humano. Todo esto vive como germen en el hombre actual, pero en un futuro lejano será plena realidad. Dirigir la mirada a la personalidad de Cristo, compenetrarse y fortalecerse por el impulso del Cristo, desarrollará en el hombre la fuerza para lograr tal transformación. ¿Qué resulta del hecho de que el hombre actual todavía no ha realizado esta transformación? La ciencia espiritual lo explica sencillamente. Debido a que el cuerpo astral aún no está purificado y transformado en yo espiritual, existe el egoísmo. Debido a que el cuerpo etéreo aún no está fortalecido por el yo, hay tendencias a la mentira y al error. Y debido a que el cuerpo físico aún no se haya compenetrado por la fuerza del yo, hay en el mundo enfermedad y la muerte. Ya no habrá egoísmo en el plenamente desarrollado yo espiritual. No habrá enfermedad y la muerte, sino solamente bienestar y salud en el plenamente desarrollado hombre espíritu. Quiere decir, en el plenamente desarrollado cuerpo físico. Acoger los impulsos del Cristo significa, pues, el hombre aprende a comprender cuánta fuerza hay en el Cristo. Se compenetra de las fuerzas que le conducen a convertirse en soberano, inclusive frente a su cuerpo físico. Fragmento del libro Evangelio según Juan, Rudolf Steiner. Mónica, muchas gracias. Maestro Mario, muy buen día para todos. Muy buenos días. Bueno, hoy quiero centrarme en una pregunta que se formuló por, como diríamos en las redes sociales, por el interno hoy, ¿sí? No fue formulada acá, sino posteriormente, y que creo que vale la pena retomar esa pregunta, aunque la persona que la hizo de pronto decía, bueno, quizás no es tan importante, pero creo que la pregunta justamente nos permite adentrarnos en lo que venimos explicando, ¿sí? Acerca digamos, de la tentación progresiva que ha tenido que vivir la humanidad.
y tenemos que siempre, digamos, pensar de una manera renovada que el llamado pecado original no fue un hecho in situ, no fue un hecho que tuvo un momento especial y a partir de ahí hubo un desenlace para la humanidad. Eso es importante, eh, entender que realmente han habido procesos de, digamos, de intentos, también lo podemos ver de esa manera, de desviar al ser humano de su desarrollo, del desarrollo para el cual había sido destinado, creado. Recordemos que ya en el Génesis, en el mito de la creación, se dice de que ese ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, estamos a la par con los seres espirituales, pero ese haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, como lo muestra el primer relato de la creación, todavía estaba en arquetipo, todavía era una idea, todavía era algo que estaba como un proyecto en proceso de desarrollo. Y luego va a venir el segundo relato de la creación, dentro del Génesis. Y allí entonces se nos habla de algo que aconteció, como un hecho ya concreto. Pero cuando nos apoyamos en la antroposofía, Steiner nos viene describiendo justamente este proceso. Voy a compartir pantalla. Tenemos estas tres momentos previos al Gólgota. Es decir, que la redención del Cristo no solamente fue un hecho que, que aconteció en el momento del Gólgota, sino que hubo tres momentos previos. Y podemos leerlo desde este punto de vista, que esa gran tentación de los seres espirituales adversos, eh, al desarrollo y a la naturaleza final que debe tener el ser humano, viene aconteciendo por intentos progresivos. No es que quedó allí y ya la cosa ha tenido el desenlace que ha tenido. Entonces, ya hemos mencionado que antes del Gólgota hubo tres momentos en que el Cristo fue, digamos, de alguna manera forzado por la misma adversidad a actuar. Y en el primer momento fue en el periodo lemuriano. Allí los seres luciféricos intentaron intensificar los órganos sensoriales del ser humano. O sea, querían que tuviéramos una hipersensibilidad a nivel sensorio. Y esto conllevaba un peligro, que si el ser humano justamente intensificara sus sentidos, él no hubiese podido desarrollar la conquista de la posición erguida. Entonces, como acontece digamos, ese intento de desviación del desarrollo humano, el Cristo entonces, unido con el alma natánica, recordemos que el espíritu no puede expresarse tan libremente como se esperaría si no tiene un vehículo, y ese vehículo, para poder expresarse, eh, el espíritu, cualquier espíritu, necesita una constitución anímica. Entonces acá el alma natánica se ofrenda para que el Cristo entonces desde la esfera solar pueda irradiar a toda la humanidad la imagen arquetípica de la posición erguida. Y podemos imaginar que desde allí, desde la esfera solar, él envía constantemente esta imagen arquetípica que va moldeando justamente y permitiendo sanar esta desviación que los seres luciféricos intentaron introducir en la naturaleza humana. El segundo momento, como lo hemos dicho, ya fue en el periodo Atlante inicial, y allí entonces los seres arimánicos intentaron intensificar la avidez de los órganos. Es decir, estos 7 órganos importantes que tenemos en el cuerpo fueron intensificados de tal manera que si el Cristo nuevamente no hubiese intervenido conjuntamente con el alma natánica, entonces nuestro pensamiento hubiese quedado solamente como un vehículo para expresar el dolor, el placer
y la avidez. Es decir, pensemos que no pensaríamos como hoy. Imaginemos que no pensaríamos como hoy, sino que esta capacidad del pensar estaría solamente al servicio de esas fuerzas vitales intensificadas. ¿Cómo lo podemos ver? Como en los animales. Toda su capacidad de pensar, que es reducida en el animal por su constitución, está al servicio de su avidez dada por su instinto. Y el animal tiene un cierto tipo de pensamiento, pero es un pensamiento que, digámoslo de esta forma, está al servicio de lo que su instinto, de alguna manera, lo empuja, lo impulsa a actuar. Y acá entonces el Cristo logró introducir justamente que ese pensamiento fuese liberado y logró reducir la intensificación de estas fuerzas vitales, es decir, le quitó el egoísmo que fue introducido para cada uno de estos órganos y logró desde esa esfera solar, conjuntamente con el alma natánica, de que esos órganos aprendieran justamente a trabajar de manera armónica, sincrónica dentro de sí mismo. Eso en algunos momentos hemos dicho de que esos órganos realmente nuestros tienen una relación armónica entre ellos, como una lemniscata que va y sube y vuelve, y hay una armonía y una comunicación ya, digamos, de alguna manera eh, fraterna, altruista entre los órganos vitales. Y esto que introduce el Cristo conjuntamente con el alma natánica evita que la constitución humana esté a merced de la avidez de las fuerzas vitales. Y el tercer momento tiene que ver con que allí, al final del periodo Atlante, nuevamente los seres, ya la manguala, como se dice, le digo yo, la unión entre los seres luciféricos y arimánicos, intentaron desordenar completamente el pensar y el sentir y la voluntad. Es decir, que nuevamente esta armonía que ahora traían los órganos, ¿sí? Nuestros órganos vitales, ahora esta intensificación egoísta del pensar, sentir y voluntad pujaran cada uno por su lado. Y eso nos habría llevado, y lo podemos ver, ya hemos dicho algunos aspectos, algunas indicaciones o insinuaciones más bien acerca de ello, que nos conllevaría a la enfermedad mental. Y nuevamente entonces el Cristo ahora actuando conjuntamente con el alma natánica y ya descendiendo a la esfera lunar, desde allí irradia nuevamente eh, y logra contener justamente que ese pensar, sentir y voluntad, cada uno tire por su propio lado de manera egoísta. Y Steiner señala de que si hubiese tenido éxito, el pensar se hubiera convertido no en lo que hoy en día el pensar, el sentir sería otra cosa y la voluntad sería otra. O sea, seríamos, él lo describe que tendría una forma de águila, una forma de león y una forma de toro. Pero justamente el Cristo logra armonizar esta integralidad de nuestro cuerpo astral y evita ese peligro momentáneamente. Porque ya hemos dicho que cuando estudiamos la enfermedad, eh, podemos ver que los procesos de enfermarnos tienen que ver con aspectos sensoriales, aspectos de nuestros órganos o las fuerzas vitales, los 7 procesos vitales, o aspectos que van a afectar nuestro pensar, sentir y voluntad. O aspectos que vamos a mirar dentro de 8 días, van a tener un efecto fuerte sobre la desintegración de nuestro yo. Pero retomo esto para ahora introducir la pregunta. La persona tiene una pregunta porque dice, Oscar, me ayuda si de pronto no soy tan preciso con la pregunta. La persona ha decidido muy conscientemente mejorar sus procesos de alimentación, ¿sí? Como nos pasa a todos, ¿sí? Los que queremos realmente una vida más o menos ordenada y sana, tratamos de organizar
nuestra alimentación. Entonces uno dice, bueno, yo quiero ya no comer esto porque esto de pronto veo que me hace como daño o esto no me cae tan bien o esto me favorece mejor que esto, ¿sí? Dependiendo de la dieta que cada uno debería tener por su constitución y también por su propio trabajo que realiza. Y a pesar de que entonces en un momento determinado somos conscientes de esto, pum, como que caemos en la rutina, ¿sí? Y entonces comenzamos a vivir de una manera rutinaria, de alguna manera inconsciente. Entonces podemos seguir comiendo, alimentándonos de esa forma, a pesar de que lo hemos pensado conscientemente, pero nos jalona lo inconsciente. Y de pronto vamos a sentir que comemos algo y vamos a sentir que eso que comemos tiene un efecto en nosotros, inconsciente, o sea, como subconscientemente me doy cuenta de como que eso tiene un efecto en mí, que algo está pasando, que algo siento, puedo inclusive sentir como lo que yo consumo puede tener una reacción dentro de mi cuerpo. Es como si algo reaccionara ajeno a mí mismo. Y claro, es así. Si yo consumo algo y no me cae tan bien, eso va a tener una reacción en mí. Y si yo tengo una cierta sensibilidad desarrollada, orgánica, voy a sentir que eso no me cayó muy bien, ¿sí? Y ahí tenemos que ver con un tema que tiene que ver con el sentido vital, o sea, con eso que tiene que ver con las fuerzas vitales. Generalmente el sentido vital lo vamos a percibir cuando está disarmónico. Generalmente cuando el sentido vital está bien, estamos bien, ni siquiera nos damos cuenta, pero vamos a sentir de una manera inmediata cuando ese sentido vital se desordena. ¿Sí? Ahí tenemos conciencia del sentido vital, cuando hay un desorden, porque nos estamos tratando de enfermar, porque comimos algo y no nos cayó muy bien, porque lo que comimos tuvo una reacción tóxica dentro de nosotros. Y hay alimentos, hay que decirlo así, que pueden llegar a ser tóxicos para unas personas y para otras no. Hay alimentos que pueden ser tóxicos para mí, no en la mañana, sino por ejemplo en la noche, el mismo alimento porque cada metabolismo tiene unas particularidades, ¿sí? Muy precisas. Bueno, eso es un tema de fisiología que lo explico de manera muy general, pero que también quizás logramos profundizar un poquito más adelante en ello. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Esto es normal o no es normal? ¿Tengo que preocuparme? ¿No tengo que preocuparme? ¿Cierto? Y el tema realmente tiene que ver con entender en especial esta segunda y tercera gran tentación que vivió el ser humano. ¿Sí? Allí hay algo muy especial porque si vemos, hay un común denominador hasta ahora en las tres tentaciones. ¿Sí? No sé si ustedes han pillado cuál es el común denominador. ¿No? ¿Es el No, nadie egoísmo? se la ha pillado. ¿El egoísmo el que motiva todo? El egoísmo. O sea, lo que han hecho las fuerzas adversas, luciféricas y arimánicas, es introducir el egoísmo en la naturaleza humana. Y justamente como estas acciones del Cristo conjuntamente con el alma natánica ha sido colocar un freno a esas tentaciones, un freno. No las eliminaron o no las redimieron de insofacto. Y eso tiene una razón de ser. Porque si el Cristo lo hubiese hecho de insofacto, nos hubiera quitado todo el efecto negativo de estas tentaciones, ¿dónde quedaría la libertad del ser humano? O sea, el Cristo quiere que nosotros hagamos un pequeño esfuerzo, ¿sí? Porque él ha hecho ya el grande. Bueno, para uno es el más grande el que uno hace, ¿cierto? Pero él ya ha hecho un gran, realmente si miramos todo este trabajo del Cristo, es bien grande. Y él quiere que el ser humano participe, que motive su propia voluntad para poder enderezar también estos procesos de la tentación. Esa es una de las razones, ¿sí? No quitar justamente el aspecto de la libertad humana. Y es ahí donde viene llamémosle, nuestra capacidad de autodesarrollarnos, que está muy en relación con lo que trajo Oscar la lectura
el extracto del Evangelio según San Juan de Rubelstein. Porque allí justamente el hombre puede llegar a transformar cada uno de esos, digamos, desde este punto de vista, de sus tres grandes dimensiones, la física, la anímica y la espiritual. Y solo cuando el hombre transforme cada una de ellas consciente y laboriosamente, va dando lugar que surja dentro de nosotros otra dimensión. Imaginémoslo así. Una planta se concentra en su desarrollo y a partir de que ella logre concentrarse en una parte de su desarrollo, va a permitir que surjan más flores nuevas, más hojas nuevas. Sigue concentrándose y va a permitir entonces que surjan ahora flores. Y va a seguir concentrándose en su desarrollo y va a permitir que surjan frutos. Es una analogía para estos tres cuerpos que menciona Steiner, Manas, Buddhi y Atman. Pero solo estas constituciones superiores van a surgir en nosotros si nos apropiamos de ese desarrollo, de esa transformación del cuerpo astral, de esa transformación del cuerpo etérico y esa transformación del cuerpo físico. También podemos decirlo de esta manera. Si en ese ejercicio de autoeducación yo le quito los vestigios de egoísmo que tiene el cuerpo astral, que como dice Steiner me llevan al error y a la mentira, ¿sí? Y esa transformación del cuerpo vital le quita ese egoísmo y a su vez la transformación del cuerpo físico le quitaría su propio egoísmo. Y esto nos llevaría a un nivel de desarrollo superior. Entonces, en este sentido, esta pregunta ahora, ¿qué sucede? Y aquí quiero introducir algo nuevo. Ya quiero quitar ahora esto porque yo preparé algo que voy a leer. Lo hice así para poder... entonces, ¿qué sucede? En especial en el tercer sacrificio, donde dijimos ya que el Cristo ha descendido a la esfera lunar para armonizar estos tres principios del alma, pensar, sentir y voluntad, eh, justamente allí, esta posibilidad cuando nosotros nos apropiamos de ello, eso está todo, o sea, todo esto que Steiner describe está a su vez descrito, como vimos hace 8 días, en la mitología. Y este aspecto de poder, digamos, redimir el pensar, el sentir y la voluntad está descrito en los misterios de Apolo, en la Grecia antigua. Allí vemos cómo a través de Apolo lo que logra este ser es armonizar el pensar, el sentir y la voluntad. Entonces, si yo realmente me apropio de este trabajo interior, entonces yo puedo en el cuerpo físico vencer el instinto. ¿Sí? Ustedes han visto siempre, ahora vuelvo a traer eso del aspecto de la voluntad, cómo tiene 7 grandes dimensiones. Entonces, si yo realmente me apropio de vencer el instinto, ¿sí? Los apetitos que viven o pulsiones que viven en el cuerpo etérico y los deseos que viven en la parte anímica. Si yo transformo instintos, apetitos y deseos y les quito el egoísmo de lo que estos tienen, entonces voy a permitir que ellos se transformen en unas cualidades trascendentales. Estoy logrando entonces que este instinto, ¿sí? Apetito y deseo, al vencerlos, van a poder tener lugar en mí grandes ideales morales. Y estos grandes ideales morales entonces van a entrar como imaginaciones. Stein dice que primero tenemos que desarrollar la imaginación moral para tener acceso a los ideales morales. Entonces van a poder realmente armonizar nuestro pensar, sentir y voluntad. Entonces, si trabajamos con esto, van a lograr venir entonces el entusiasmo, que es una nueva fuerza espiritual.
Entonces tenemos ideales y tenemos entusiasmo. Y estas intuiciones, y vendrán las intuiciones, o sea, ideales, entusiasmo e intuiciones, en ese orden. Y ahí está realmente, ahí estaría realmente nuestra gran tarea, nuestro gran ejercicio. Porque si no lo hacemos, ahora es donde Steiner va a plantear este aspecto. Si yo no logro transformar mis instintos, mis pulsiones y mis deseos en esta vida, entonces lo que aparece como instintos, pulsiones y deseos van a obedecer a que yo estoy sujeto al karma de mis encarnaciones pasadas. Lo que hoy en día, voy a decirlo de otra forma, lo que hoy en día se me manifiesta como instintos, apetitos y deseos, no es más que un reflejo de lo que yo he podido venir recogiendo de mis encarnaciones pasadas. Y eso que fueron mis instintos, pulsiones y deseos en mis encarnaciones pasadas, eso que yo no logré transformar, lo estoy configurando como seres elementales. Es decir, yo he atado a seres elementales del área de los instintos, de los apetitos y de los deseos que me van a acompañar durante toda mi existencia hasta que yo no los transforme. Entonces, muchas veces tenemos muy buenas, yo me voy a colocar como ejemplo, ¿sí? Para no colocar a nadie más. Creo que esto es mejor así. Yo me coloco la buena proposición de salir cada mañana pacíficamente, voy a ser un conductor ejemplar. Yo no me voy a molestar por ninguna de las brutalidades que haga otro. ¿Sí? Y me dan la píldora de la paciencia. Aquí en la Calda que me dan la píldora de la paciencia, ¿no? Entonces, porque esa no vino en mi paquete. Por algo así colérico, ¿cierto? Porque no estaba en mi paquete, ahí está como pendiente eso. Y yo, bueno, yo me hago mi buen propósito de que hoy voy a ser un ciudadano ejemplar. No me voy a molestar por las brutalidades que los demás cometen. Pero apenas se me mete el primer motociclista por delante, yo ya las buenas intenciones se esfuman, porque ardo en cólera, literalmente, ¿no? Y me queda alguna vez cuál es la cólera de Mario, vaya conmigo manejando, porque ahí lo van a ver. En las otras cosas yo ya la tengo domeñada, pero ahí, fracaso. ¿De dónde viene eso? Pues de experiencias vividas desde muy pequeñito y de las encarnaciones pasadas. Se han atado seres elementales a mi constitución. Y eso es lo que, la pregunta que se hacía, eso es lo que yo siento como algo que me posee. No es más que eso, yo mismo. O sea, no es otra cosa externa, es algo que yo mismo he creado. ¿Sí? Y allí justamente cuando lo miramos desde esta esfera, yo pienso que esa pregunta me pareció muy importante porque nos permite, si no me hubieran hecho la pregunta, yo no estuviera hablando de esto, mejor dicho. ¿Sí? Porque uno no puede hablar de estas cosas si no hay una pregunta concreta. Entonces, justamente la transformación, cuando yo me transformo a mí mismo, transformo algo de mis instintos, transformo algo de mis apetitos y transformo algo de mis deseos, yo estoy liberando a seres em, elementales. Y cuando libero a estos seres elementales, o sea, yo he redimido esto en mí, yo he podido vencer eso que se aparece como instinto, apetito y deseo en mí, ellos quedan literalmente libres. Y cuando yo muera y atraviese el umbral de la muerte, ellos, ellos siempre me van a acompañar como el ángel, ¿no? De la guarda. Pero cuando yo muera, entonces ellos van a colocarse al servicio del Cristo. Si no los logro redimir, ellos van a quedar al servicio de las fuerzas adversas hasta que yo no los redima. Y eso es lo bonito de nuestra existencia, digo yo.
Lo podemos ver también como, Dios mío bendito. No, no sé lo bonito, podemos realmente colaborar en el proceso de la transformación. Podemos elaborar realmente, colaborar con la labor del Cristo. ¿Sí? Eso realmente eh, sería una aproximación a la pregunta que se hizo. ¿Sí? Aquí creo que están haciendo más preguntas. ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son los seres elementales? ¿Cómo se manifiestan? Pues son seres elementales de los que conocemos, o sea, hay varios seres elementales que son los seres elementales que tienen que ver con la tierra, con el agua, con el aire y con el fuego. Y vemos, y primero estos, hay otros seres elementales que tienen que ver con el ciclo de las estaciones, hay otros seres elementales que tienen que ver con el ciclo de los movimientos planetarios, ¿sí? Están los seres elementales que acompañan el proceso del nacimiento y la muerte. Pero acá especialmente, concretamente frente a esto, son seres elementales de tierra, agua, aire y fuego, que tiene que ver con cada uno de, por eso también estas pruebas en las escuelas esotéricas, estos tres tentaciones, cuatro realmente, que vemos están relacionadas con las pruebas de tierra, aire y fuego. Y por eso cuando alguien estaba pasando por una de estas pruebas, se le llamaba pruebas de aire, de fuego, ¿sí? Le daban esta característica. Y así todavía se mencionan en las escuelas esotéricas. Entonces, esos seres que están allí los atamos. Esos seres que están guiando, elementales que guían el proceso de los instintos, apetitos y deseos, los atamos de alguna manera. Y claro, también yo puedo crear otros seres. O sea, cada que nosotros tenemos un mal sentimiento, estamos creando un ser. Cada que tenemos un mal pensamiento, estamos creando un ser. Cada que tenemos una anhelo, una intención de voluntad un tanto perversa, estamos creando un ser espiritual. Y una vez que creamos estos seres espirituales, están atados a nosotros. Ahí a mí me llamó la atención una escritora, si mal no recuerdo, es australiana. Yo para los nombres soy malo de recordarlos, pero sí eh, lo que ella hizo sí no se me olvida. Eso para la parte biográfica, ahí tengo muy buena memoria. Los nombres sí pierdo el año. Entonces, pero lo que dice ella es que ella decide escribir un libro. Ella se interna con los monjes budistas y los monjes budistas allí dentro de sus tradiciones le enseñan a sus iniciados a crear un ser que sería como un ser que me acompaña toda la vida. Y ella formó su ser. Y una vez que formó su ser, volvió para el sitio, no sé, creo que es inglesa, no australiana, se va para su país. Y entonces llega allá y ese ser está ahí al ladito de ella, pegado. Y entonces pues, ese ser en la medida en que al principio muy bonito, el ser le acompañaba, le soplaba buenas ideas, ¿sí? Muy consciente, pero ese ser se comenzó a convertir como en un inquilino de esos que no es tan amigable, ¿sí? Comenzó a meterse mucho en sus cosas, entonces ya comenzó a ver que este ser ya no era tan positivo. Y entonces, ella ahora, en lo que narra en el libro, es lo que tuvo que hacer para desintegrar este ser, eliminarlo. Y es muy interesante porque se conoce en las escuelas esotéricas, ¿no? Y Steiner habla de esta que nosotros estamos creando seres constantemente, ¿sí? Entonces, por eso debemos cuidar, así como podemos crear seres no tan positivos, también podemos crear seres positivos. Cuando pensamos positivamente hacia alguien, cuando sentimos positivamente hacia alguien, cuando actuamos, ¿sí? O hacemos algo positivo en el mundo. Si bien no crea algo nuevo, sí alimenta a alguien, a un ser que está realmente ocupado de ese aspecto positivo. Entonces, en nuestros pensamientos, realmente sentimientos y anhelos crean seres espirituales. Eso es un hecho, ¿sí? No es una metáfora ni un cuento así esos que uno se saca de los cabellos.
¿no? Es una realidad. Y traigo a colación este libro porque ese libro, voy a ver si lo logro ver dónde fue que leí la noticia, pero leí como noticia, una nota periodística para recomendarles el libro, que quizás es importante leerlo, ¿no? Porque es interesante cómo ella narra el proceso de creación y desintegración de este ser eh, eh, sanamente, ¿no? Eliminarlo sanamente. Entonces, y claro, todas estas fuerzas no transformadas de nuestro ser tienen que ver con el doble. Recordemos que el doble es todo aquello que arrastramos de sí mismos que no hemos podido transformar a través de nuestra existencia. Personal o transgeneracional, porque también podemos tener aspectos de nuestras, ya vimos alguna vez que son como 4.100 personas que nos anteceden. Bueno, arrastramos ahí el karma y la no transformación y transformación también de mucha gente hacia atrás, porque también le debemos nuestras facultades, ¿no? No solamente lo malo. Hoy en día andamos erguidos, hablamos y pensamos gracias a nuestros ancestros. Si ellos no lo hubieran conquistado, nosotros no lo podríamos hacer. Imagínense, si necesitamos 21 años para desarrollar, necesitaríamos, yo creo que no sé cuántas encarnaciones para conquistar el andar erguido, por ejemplo. O sea, volver a repetir todo eso que ya vivimos en el antiguo Saturno, antiguo Sol, antigua Luna, ¿sí? Y sería imposible realmente poderlo hacer. Bueno, acá hay una nota, esos seres elementales o espirituales están en el mundo y reino, nosotros también con nuestro pensar y sentir voluntad podemos, sí, claro, los podemos nutrir de alguna manera esos seres, ¿sí? Los duendes están allí, ¿redimimos el duende o no? Por ejemplo, hay gente que tiene un gesto muy bonito hoy en día que ve un árbol y lo abraza. Ah, le dice, gracias, arbolito, por todo lo que me hace, ¿cierto? Del aire que nos das. Le estamos dando gracias realmente al ser elemental. Y también lo podemos hacer cuando tomamos agua natural de un manantial. Ahí estamos con las ondinas. Y así, con cada uno de estos seres podemos realmente darles gracias. Alguna vez hablamos acá la importancia de dar gracias cuando nos alimentamos, porque estamos siendo conscientes de que hay seres que están ofrendándose detrás de ello para cada uno de nosotros. Entonces, este pensamiento, así no tenemos que hacer una oración, un verso. Stan dio muchos versos para los momentos de la alimentación y que generalmente tenía que ver con que enseñarle a nuestros niños que tuvieran este hábito de la gratitud, pero es también para nosotros, ¿sí? Pensar que todo esto se da porque hay procesos de grandes fuerzas espirituales manifestándose constantemente en el mundo. Bueno, pero cuando nos referimos a los apetitos, hablamos de seres que nos confrontan y los cuales podemos dominar. No, a ver, los instintos, apetitos y deseos son propios de nuestra naturaleza. Lo que pasa es que cuando nosotros no logramos sublimar, domeñar esos instintos, apetitos y deseos, los seres elementales que tienen que ver con este aspecto, los, mm, ¿cómo llamarle? Los sujetamos, los encadenamos. Por eso ya cuando hacemos la gratitud al momento de los alimentos, tierra, esto, tus frutos nos dio, sí, bueno, todos estos versos que tenemos, ¿cierto? Con cada bocado de pan, piensa en el sol que calienta el grano. Cada uno de estos versos puede ser cualquiera, pero o el simple hecho del pensamiento, voy a comer, me detengo y digo gracias. Solo, no necesito todo un ritual, solamente gracias. Eso ya realmente, ese acto de conciencia libera a los seres. Es igual que en la vida. En la vida pasamos frecuentemente porque, bueno, la gente tiene que hacer las cosas, ¿cierto? Siempre lo hacemos así. Ya, es su trabajo, es su función, es su destino, pero damos las gracias. La gratitud realmente, ya lo vimos hace tiempo, es una fuerza espiritual y es una fuerza del alma consciente. Porque la gratitud es la conciencia de lo que yo tengo
me es dado por una ofrenda del mundo espiritual. Steiner dice, pensemos en un momento que el mundo espiritual me pidiera cuentas por todo lo que soy y tengo. ¿Estaría dispuesto a entregarlo? No, porque me quedaría sin nada en la nada, hasta entregar mi yo. Entonces, ¿qué nos queda? La gratitud, dice Steiner. Porque detrás de esto hay una ofrenda constante del mundo espiritual. Inclusive, aprender a agradecer las crisis, los momentos difíciles, eh, hasta la enfermedad. Porque esto tiene una tarea. Esto vamos a mirarlo más adelante cuando veamos la enfermedad y la muerte. Tiene una tarea. Es parte de la medicina que colocó la enfermedad y la muerte. Recordemos que fue parte de la medicina que colocó el Dios Padre para contrarrestar la introducción del mal dentro de nuestra naturaleza humana. Un castigo son las medicinas, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad y la muerte son medicinas que colocó el Dios Padre en nuestra naturaleza para que el efecto, digamos, mortal para la existencia del yo humano pudiese ser redimido. Que es lo que estamos tratando de ver, de voltear esto, la concepción, como se nos ha querido mostrar el mito del paraíso. Bueno, yo debo terminar acá porque tengo que salir corriendo ahora para el colegio y nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, Mucho Mario. gusto. Gracias, María. Gracias. Muchas gracias, Mario. Tengas una buena jornada hoy. Gracias. Maestra Mario. Gracias, muchas gracias, Mario. Bueno, nosotros continuamos. Cerramos unos 5 minutos de euritmia como para mover el pensamiento. Huertas. Listo, entonces nos ponemos de pie, por favor, ahí me escuchan, nos ponemos de pie. Pues de esas palabras de Mario que está haciendo el trabajo tan interesante. Vamos a hacer un IAO y un yo pienso la palabra. Aquí, perdón, más para acá. ¿Listo? Entonces nos dejamos caer, primero nos dejamos caer todo el cuerpo y empezamos a levantarnos desde la punta del dedo gordo, por el talón, por la pantorrilla, por la rodilla, los muslos, la cadera, la columna vertebral. Y aquí hacemos nuestro un brinco. Y en esta posición hacemos la O. Y recogemos. Hacemos 2 veces más. Nos dejamos caer. Nos empezamos a erguir. Y O y recoge. Y esta la hacemos en silencio, solo con el gesto. Y recoge. Ya estamos erguidos, entonces vamos a hacer yo pienso la palabra. Las manos a la altura de los hombros. Yo pienso la palabra. Pie derecho
Abrimos un poquito y subimos a la altura de la garganta. Yo hablo. Abrimos el pie izquierdo y bajamos a la altura del corazón. Yo he hablado. Abrimos la pierna derecha más y hacemos como una X. Yo me busco en el espíritu. Cerramos una de las piernas y a la altura de la cabeza. Yo me siento en mí mismo. Cerramos las piernas, hacemos la U. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Y bajamos despacito las manos, como atrapando todo ese movimiento. Además, yo pienso la palabra. Yo pienso la palabra. Yo hablo. Yo hablo. Yo he hablado. Yo he hablado. Yo me busco en el espíritu. Yo me busco en el espíritu. Yo me siento en mí mismo. Junto con mí mismo. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Este lo hacemos en silencio. El gesto, ¿no? Cerramos el ejercicio, nos ponemos la mano en el corazón para interiorizar todas las palabras de Mario y con la línea que nos quede aquí. Muchas gracias para todo. Muchas gracias, Mario. Gracias, Mario. Bueno, vamos a cerrar. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y voluntad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, Miguel. Buen día para todos. Nos vemos dentro de 8 días. Buena semana. Gracias, Oscar. Buena semana. Igualmente, buena semana a todos. Okay. Gracias, un gusto verlos a todos.